Buenos días. Agradezco antes que nada al Seminario de Historia Intelectual y de Historia Cultural y por supuesto a este Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales por la invitación, muy especialmente al doctor Rogelio de la Mora y también a María Luisa, que ha estado pendiente de todos los aspectos de la logística. Estoy en deuda porque además el trabajo me permite retomar algo que he estado trabajando y al mismo tiempo ir apuntando hacia algunas líneas de investigación. De modo muy concreto, la idea central de mi trabajo es que entre 1824 y 1834, en los primeros años de la República, en los años de la República Federal, los obispos mexicanos, y especialmente los nombrados a partir de 1831, que ahora voy a abundar, sostuvieron un proyecto de Iglesia Católica independiente y soberana del poder civil, protegida constitucionalmente por un Estado nacional, también independiente y soberano de cualquier otra potestad. Esta postura defendió un principio básico sobre la Iglesia y otro más sobre el Estado mexicano federal. En lo que toca al primer punto, que la Iglesia solo podía ser gobernada por las autoridades eclesiásticas, reivindicando así un principio de soberanía que descansaba en el fin del patronato y al mismo tiempo exigía la protección de la Iglesia por el Estado mexicano con base en el artículo 3 constitucional. Y ello toca directamente a cómo se interpretan las leyes y cómo el ordenamiento jurídico que se estableció en la Primera República va a ir marcando los derroteros de la vida política y social del país, por lo menos hasta la Reforma Liberal. Este artículo 3 estipulaba que la nación establecía el culto del catolicismo con exclusión de cualquier otra religión y que la Iglesia sería protegida con leyes sabias y justas. Como se ve, querían todas las canicas para ellos, ¿no? Independencia de ellos frente al Estado y al mismo tiempo la protección de ese mismo Estado a través de la intolerancia religiosa. La propuesta afianzó un proyecto eclesial que marcó las relaciones entre Iglesia, Estado y sociedad entre la independencia y la Reforma Liberal, cuando Benito Juárez, en el puerto de Veracruz, decrete finalmente la independencia entre ambas potestades en 1859. Pero también sirvió para que la jerarquía eclesiástica mexicana ofreciera su completo apoyo a la independencia y al nuevo proyecto nacional. Se trató, pues, de un proyecto de Iglesia independiente y soberana del poder civil, pero profundamente defensora de la independencia de México. Y este aspecto es especialmente importante en dos sentidos. Primero, en cuestión de política y de relaciones culturales, porque tuvieron que estar siempre pendientes de Europa, en tanto que la independencia no va a ser reconocida hasta 1836 por España y por la Santa Sede. Y por el otro lado, porque marca una visión distinta de Iglesia que la que vamos a tener después, donde hay un franco enfrentamiento, que el ejemplo claro es la cristiada, ¿no? 1926-29, Iglesia versus Estado, y estos primeros obispos y este primer clero no, caminan juntos. Mis acercamientos, como ya se ha mencionado, a esta problemática son frutos de la tesis doctoral, donde exploré la figura de Francisco Pablo Vázquez, que fue el primer ministro plenipotenciario de México ante la Santa Sede. A partir de él pude conocer al resto del episcopado y creo que ahora se impone una investigación más amplia para conocer con amplitud la propuesta de Iglesia y de Estado del conjunto de los obispos de aquel periodo. Entre los antecedentes historiográficos destacan los trabajos de Anne Staples, de Francisco Morales Valerio, de Michael Costello y de Fernando Pérez Mem, que datan de la década de 1970 y se hicieron con fuentes disponibles en aquel periodo. Creo, sin embargo, que aprovechando los nuevos archivos diocesanos, los viejos archivos diocesanos por fin abiertos a la consulta, las bibliotecas de fondo antiguo que tampoco estaban disponibles y que nos permiten rastrear todas las raíces intelectuales de estos movimientos, y los archivos locales, vamos a poder ofrecer nuevas perspectivas que nos permitan iluminar aspectos fundamentales de la relación entre Iglesia y Estado y sociedad, que van a marcar, como ya he dicho, el derrotero de la vida política, social y cultural del país en aquellos años. Son 4 grandes problemáticas. La primera es la definición del patronato. Como se sabe, el patronato era la atribución del rey de España para presentar beneficios eclesiásticos y recaudar el diezmo por concesión pontificia, una concesión que se dio en 1494 por el Papa Alejandro VI, larga historia, pero que básicamente ante la independencia mexicana, desde Agustín I, el gobierno reivindicó como derecho propio. Mientras que el clero mexicano va a decir, acabada la independencia, se acaba el patronato. Y este es uno de los elementos centrales. ¿Cuáles son las raíces de este pensamiento? Porque a veces parece que la Iglesia quedó como el gran actor conservador y sin embargo, si algo muestran o hacia allá apuntan las investigaciones,
es que más bien están en contacto con los grandes pensadores de ese momento en Francia y en Holanda. El Monsieur Prat, ¿no? El abate Prat es el gran modelo que está en discusión, y yo he ubicado los libros de Prat en las bibliotecas de Guadalajara, en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, en la Biblioteca Nacional, y no están uno o dos tomos, están las obras completas de 1825 a 1828. Ya lo había adelantado en algún momento, ya se han hecho trabajos sobre el abate Prat, Guadalupe Jiménez Codinach, pero simplemente lo señala como una posibilidad, y creo que estamos en la posibilidad ya, por las fuentes disponibles, de acercarnos a través de los textos de estos hombres y de las bibliotecas antiguas y llegar a la claridad de cuáles son los elementos y los argumentos que se importan de Europa para sostener posturas en la vida política mexicana. Y esto también es importante porque muestra algo que a veces dejamos de lado. El clero mexicano, como las élites letradas del país, estaban al tanto de las discusiones en Europa. Creo que esa verdad de perogrullo sigue siendo importante porque nos tiene que ayudar a saber que los debates intelectuales que se establecen en México, en los primeros años de México, están ocurriendo también en Europa, y a buscar vasos comunicantes entre unos y otros. Siempre he tenido esa duda y bueno, no lo he podido hacer, pero creo que vale la pena lanzar la búsqueda, ¿no? Sí hay, por supuesto, una influencia europea, y también el caso mexicano es una influencia enorme en Roma. Yo, viendo los archivos, en algún momento los papeles de Roma, es evidente que también Roma está recibiendo toda esta discusión y está obligando a una nueva búsqueda y a nuevos planteamientos de esta relación. En ese sentido, queda claro pues que la discusión sobre el patronato es una amplia discusión que tiene que ir por nuestra parte consolidándose, y en lo que toca a ellos fue una discusión que abrió un amplio debate intelectual en ese momento. El segundo problema central es el reconocimiento de la Santa Sede. Esta problemática lleva el estudio que estamos haciendo incluso al terreno de las relaciones internacionales, pues una de las problemáticas centrales fue alcanzar que Roma reconociera la independencia. Precisamente, como vamos a ver, una de las grandes problemáticas de la Primera República Federal es alcanzar ese reconocimiento. El problema planteó al clero la necesidad, pero además creo la convicción de apoyar de forma irrestricta la independencia del país frente a las presiones de las potencias de la época. Como vemos ahora, el problema fue especialmente importante en 1824, el primer momento en que se plantea esta nueva posición del clero mexicano. La tercera gran problemática es el nombramiento de una nueva jerarquía eclesiástica. En 1829 murió el último obispo vivo de México. Después de la independencia no va a haber más nombramientos eclesiásticos, precisamente porque no hay una definición del patronato y porque no se ha reconocido la independencia. El fallecido aquel año 29 fue el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, ¿no? Jalapa, por ejemplo, era parte de la diócesis. Si ahora a algunos nos puede parecer un problema baladí o ajeno a nuestros intereses, es un problema mayúsculo para una nación católica. La misión de Vázquez se enfocó entonces en la obtención de obispos, y de hecho lo consiguió en 1831, nombrándose así lo que se conoce como la primera generación de obispos mexicanos. Francisco Pablo Vázquez como obispo de Puebla, Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Michoacán, José Miguel Gordoa, obispo de Guadalajara, Fray José María de Jesús Belaunzarán, obispo de Linares, Nuevo León, y Fray Luis García, obispo de Chiapas. Ellos van a defender las posturas ya esbozadas y lo harán así ante la primera reforma liberal, que ese es el cuarto gran problema. La primera reforma liberal. Entre 1833 y 34, las autoridades civiles impulsadas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías, que en la correspondencia de los obispos le dicen Gómez Furias, ¿no? Pero por el presidente Valentín Gómez Farías, impulsó una reforma que tenía como objetivo fortalecer el poder civil frente a cualquier otra corporación, lo que implicó de hecho un enfrentamiento directo con la Iglesia. La base era la atribución unilateral del patronato. El debate de las declaraciones unilaterales es histórico, como podemos ver, y por lo tanto, desde la perspectiva de los reformistas como Miguel Ramos Arizpe, la posibilidad del poder civil para emitir disposiciones sobre la Iglesia. Y este es el otro punto que también falta explorar. Ya conocemos las raíces, o empezamos a atisbar las raíces del pensamiento católico, pero también el pensamiento liberal y sus raíces son importantes. Creo que el acercamiento que hizo Charles Hale en 68, ¿no?
el liberalismo mexicano en la época de Mora sigue siendo vigente y sigue quedando, es del 68, hagamos cuentas, casi 50 años, sigue quedando la duda de qué o cómo vamos a hacer para entender esas raíces. Él dijo, seguramente si nos ponemos a investigar en los papeles federalistas de Estados Unidos y demás, vamos a encontrar algunas de las iniciativas de estos hombres. Pero más bien las raíces están en los reformadores. Y eso es bien interesante porque eso nos lleva a cambiar nuestra perspectiva de esta problemática, ¿no? Los hombres que permanecieron fieles a la línea de pensamiento que mantenía el regalismo son en realidad los hombres liberales. Y los que emiten una nueva postura y una innovación son los obispos y el clero, que tienen que buscar otras argumentaciones en Europa, en la formación de nuevas naciones en Europa, o sea que el problema no es nada nuevo, ¿no? Como Bélgica, que está surgiendo como país independiente, los Países Bajos, en 1825-26, y los reformistas como Ramos Arizpe, Gómez Farías dicen, bueno, no tenemos nada que cambiar, y siempre por eso es interesante, ellos apelan a Jovellanos, ¿no? Siempre citan el viejo modelo. Entonces los que están reformando son los católicos. Claro, por supuesto no es inocente, ¿no? Con la intención de fortalecer su propia posición. Todos estos problemas configuran una discusión que obligó a definir no solo la relación entre la Iglesia y el Estado, sino al Estado y a la Iglesia misma, echando mano a soluciones venidas de lejos. ¿Cuáles fueron, pues, los modelos y las lecturas que dieron forma a estos nuevos modelos de Iglesia? No creo poder ofrecer ahora una respuesta definitiva porque hacen falta investigaciones sobre ellos, pero algunas de estas notas podrán ir tendiendo algunos puentes y, finalmente, abrir otros cauces de investigación. Yo me quedo de tarea esta semana que estuve haciendo el texto. Bueno, ya lo tenía desde mucho. No, esta semana que estaba haciendo el texto, que hay, por ejemplo, que hacer el estudio a profundidad de la misión de Vázquez, y ello nos permitirá tener una respuesta más puntual y nos vemos aquí en un par de años. Planteadas pues ya estas problemáticas, quiero simplemente mostrar 3 momentos definitorios de las problemáticas, ¿no? Para ponerle carne al asunto y cerrar con algunas reflexiones sobre el punto. En primer lugar, mostrar que la jerarquía eclesiástica defendió ampliamente la independencia, como puede verse en 1824 en la airada respuesta que van a dar a la encíclica Etsi Iam Diu de León XII. Ahora regreso. El rechazo, en segundo punto, el rechazo que encabezó Vázquez a la intervención del poder civil en asuntos internos de la Iglesia entre 25 y 26, y finalmente la respuesta conjunta del nuevo episcopado mexicano ante la primera reforma liberal de Gómez Farías. El primer punto es la encíclica Etsi Iam Diu de León XII. En ella llamaba a los obispos americanos a predicar la lealtad a la monarquía católica, mostrando las augustas y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy amado hijo Fernando, rey de las Españas por la gracia de Dios. El llamado respondía, decía, a las funestas nuevas de la deplorable situación en que tanto el Estado como la Iglesia ha venido a reducir en esas regiones americanas la cizaña de la rebelión, y exigía a los eclesiásticos defender la religión y la potestad legítima del rey Fernando. Con ello, concluía el pontífice, la Iglesia diseminada en esas regiones lejanas obtendrá la paz y será magníficamente edificada. Evidentemente es un documento casi dictado por la diplomacia española en Roma, ¿no? Que le está diciendo, bueno, llama al regreso confiando todavía en la lealtad de los eclesiásticos, pero tardío, 1824. O sea que eso de que los españoles se tardan en responder, no es una cosa nueva. Lejos de acusar al Papa por la publicación del documento, el gobierno mexicano culpó a la legación española ante la Santa Sede para promoverla como un método para fortalecer una posible reconquista del territorio mexicano y americano en general. Y el último intento va a ser la expedición de Barradas de 1829, ¿no? Que es lo que impulsa además a Santa Anna ya hacia la gloria nacional, y por eso eternamente se le conoció, bueno, antes de la defenestración de 55, como el héroe de Tampico.